Todos los que estamos aquí en algún sentido creemos lo que acabamos de leer, que nos ha narrado el Evangelio de Lucas sobre la crucifixión de Jesús. Todos podemos decir que creemos en que Jesús murió por nuestros pecados, que esto es parte del mensaje central del Evangelio, de la buena noticia de Jesús. ¿Y qué implicaciones tiene creer esto en un día como hoy? Aquí tenemos en el Evangelio de Lucas, en este capítulo 23, 3 de las famosas 7 palabras de Jesús, que serían más que palabras como tal, frases, oraciones, sentencias, pero que a diferencia de otro tipo de sentencia donde es una moraleja, donde es algo que podemos aprender o es una lección, es una sentencia, es una noticia que si nosotros la creemos puede cambiar la manera en la que nos relacionamos con las personas y nos relacionamos con Dios. Dice la Escritura que llevaban a Jesús al Calvario a ser crucificado, y junto con él llevaban a 2 malhechores, y estando crucificándolo a él, Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. A esas alturas, Jesús ha sido tratado injustamente. Ha recibido un juicio que no merece tener. Lo han calumniado, le han creado mentiras, ha tenido un juicio que si lo escudriñamos, si lo tratamos de analizar paso por paso, hay muchas inconsistencias en el procedimiento. Que se hizo de noche, de madrugada, no había el quórum suficiente, que fue cerca de la fiesta de la Pascua. Hay muchas cosas inconsistentes en cómo proceden con Jesús, en que incluso el Evangelio nos narra de que ponen a disposición a otro hombre para liberar lo que es Barrabás, que le dan latigazos, le escupen, lo golpean, se burlan de él. Ha recibido una serie de tratos realmente inhumanos, y nosotros decimos: sí, creo que eso lo padeció por mí, sí, creo que Jesús fue escupido en lugar mío, que fue golpeado en lugar mío, que Él recibió esa injusticia en lugar mío porque Él tomó mi lugar. Pero ¿qué pasa cuando a nosotros nos tratan injustamente? ¿Qué pasa cuando a nosotros nos inventan chismes? ¿Cuál es nuestra actitud cuando las personas no tratan como quizás nosotros los hemos tratado? Jesús no le mintió a nadie, ni creó chismes de nadie, ni murmuró contra nadie. Él siempre actuó de manera recta y justa conforme a los mandamientos de Dios. Y tenemos a la persona más buena siendo tratada como la persona más mala. Y ahí, en medio de esta injusticia, Jesús está diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La condición pecaminosa de todos aquellos que rodeaban a Jesús, la obra del maligno que estaba operando en aquellas personas, desde Judas que lo entrega, hasta todos los religiosos que están en un complot activo para matar a Jesús, las estructuras del mundo pecaminosas, bajo el poder de las tinieblas, en completa oscuridad, tienen completamente cegados y en ignorancia a las personas que están crucificando al Salvador del mundo. Y eso que pasó hace 2000 años
sigue pasando en el presente. Las estructuras pecaminosas, las estructuras de pecado, las estructuras demoníacas, el poder de Satanás, del reino de las tinieblas, el pecado que mora en cada uno de nosotros y de los que nos rodean, tienen a las personas cegadas e ignorantes de las implicaciones de sus actos. Y nosotros que decimos conocer el Evangelio, que decimos creer en que Jesús murió por nuestros pecados y que tomó nuestro lugar, cuando nos ofende, cuando nos hacen injusticias, ni siquiera tantito como las que sufrió Jesús, sino muy pequeñas, decimos, pero ¿qué no se da cuenta cuánto me ha dolido? ¿No puede ver esta persona o esta sociedad la manera en la que me está afectando o nos está afectando? Si Jesús tomó nuestro lugar, y como dirá Lutero en uno de sus textos, cuando lees que Jesús habla o que Jesús sufre, debes creer como si tú mismo lo estuvieras diciendo, como si tú mismo estuvieras pasando por eso, como si tú fueras el mismo Cristo. Esto nos lleva al punto de creer en el Evangelio. No es solamente creer que Jesús dijo allá en el Calvario, en el Gólgota, en ese momento que estamos recordando en esta hora, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, sino que también lleguen a ser nuestras palabras. Y cuando alguien nos ofenda, cuando alguien nos trate injustamente, cuando inventen calumnias, chismes, mentira, etcétera, podamos ir con Jesús a la cruz y también, así como Él está siendo clavado, nosotros decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El pecado que mora en nosotros instintivamente nos hace pensar: ojalá y le quiten el trabajo, ojalá y le pase algo a su familia, o simplemente no le deseo mal, pero tampoco le deseo bien. Jesús está reconociendo algo. Quienes lo están crucificando no se están dando cuenta porque son ignorantes, no conocen la ley del Señor, no conocen su palabra, no conocen el Evangelio, y por eso mismo lo están crucificando. Son ignorantes. Y alguien diría: a ver, son ignorantes, pero quienes hicieron el complot para matarlo fueron las personas con más conocimiento de las Escrituras. Eran los líderes religiosos. Eran las personas que estaban metidos casi todos los días ahí en el templo, quienes dirigían los servicios en la sinagoga, quienes estudiaban la ley, los profetas, los salmos, los escritos. Es que el hecho de conocer las Escrituras no significa de que no estemos bajo el poder del maligno, que no repitamos o seamos parte de estas estructuras demoníacas y pecaminosas que nos rodean. Muchos de nosotros, aún siendo cristianos, diciendo o confesando nuestro cristianismo, todavía tenemos problemas con la mentira. Y la mentira en sus diferentes facetas, desde inventar algo completamente que no es cierto, hasta manipular la verdad, o decir verdades a medias, o mentiras que parezcan no tan malas, las famosas mentiras piadosas. Jesús mismo ha dicho en el Evangelio de Juan, capítulo 8, el padre de la mentira es Satanás, es el diablo. Y todo aquel que miente es hijo del diablo,
Y nosotros nos sentimos un poco incómodos como cristianos cuando nos cachan en una mentira o cuando las circunstancias muestran que en efecto las cosas como las contamos o nuestra versión no es la versión. Pero esto es simplemente señal de que el poder del maligno está activo, sigue presente, y aunque ha sido derrotado, él sigue haciendo intentos por destruirnos, por arruinarnos. Si nosotros, que decimos ser cristianos, tenemos problemas con la mentira, también los tenemos con otros pecados. Vivimos en un mundo caído. Y si nosotros, que decimos ser cristianos y conocemos las Escrituras, de repente tenemos problemas con la verdad y la mentira, ahora imagínense a personas que son indiferentes a la Biblia. Hay personas aquí, no voy a spoilear, que el día que leen la Biblia es el día que hay culto. Terminando el domingo, cierran su Biblia, la ponen en el lugar, si es que la tomaron de allá atrás, pues de allá. Si la traen consigo, bien. Si la tienen en el celular en una aplicación, pues muy bien, la apagan y hasta el próximo culto. Hay personas que por el otro, en el lado opuesto, están constantemente leyendo la Biblia en la aplicación o en el celular, tienen un libro que leen todos los días de devocional, pero el hecho de leer todos los días las Escrituras no nos salva de poder estar ofendiendo, calumniando, mintiendo o de estarnos comportando injustamente. Porque por el pecado que mora en nosotros, hay personas que están siendo afectadas y a veces ni nos damos cuenta. A veces no nos damos cuenta de que las personas que más amamos están siendo las más lastimadas. A veces no nos damos cuenta que en nuestro intento de hacer un bien estamos haciendo un mal. Y no nos damos cuenta porque somos ignorantes y ciegos ante el pecado que hay en nosotros. Y Jesús dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entre más nosotros seamos conscientes de las implicaciones de nuestro pecado, de nuestras acciones, de lo que hizo Jesús por nosotros y cuánto le costó a Jesús nuestro pecado, podremos en coro unirnos a Jesús cuando Él dijo: Padre, perdónalos cuando no saben lo que hacen, cuando estemos pasando dificultades que otras personas nos estén ocasionando. Es curioso que en las palabras de Jesús en la cruz son noticias relacionales, son oraciones, son enunciados que tienen que ver con las relaciones y con la restauración de relaciones. Y hay muchas relaciones que están fracturadas o al punto de romperse, sino que ya están rotas, que requieren que personas como nosotros, que estamos aquí congregados en un día, buscando al Señor, recordando su sacrificio, digamos con Jesús también: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muchas veces nuestras palabras son: Padre, no lo perdones, porque Él está completamente consciente, ella sabe muy bien lo que me está haciendo y no se da cuenta. A veces sí, a veces no. El punto es que
las implicaciones y la magnitud de nuestro pecado y del pecado de otras personas no las podemos ver. No somos Dios. Y si no somos Dios, lo que nos queda es decir con Jesús: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La segunda oración, la segunda palabra de Jesús aquí en el capítulo 23 del Evangelio de Lucas es: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Cuando Jesús está diciendo eso, han pasado una serie de sucesos entre las personas que están crucificadas en ambas direcciones de sus brazos. Y un malhechor le dice, junto con el resto de las personas: si eres el Cristo. Voy a leer desde el versículo 36 en adelante, del 35, perdón. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaban, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Si eres el Cristo, si tienes el poder, si eres Dios, si eres el Mesías, si realmente eres quien dices ser, entonces tú tienes que amoldarte a mi agenda, a mis deseos, a mis propósitos, para hacer lo que te estoy pidiendo ahora. Sálvate, sácame de esta situación. Es lo que hace el malhechor y la burla de la gente a su alrededor. ¿No que es el Cristo? Que haga algo espectacular. No, mucha gente en la pasada pandemia llegó a burlarse de Dios de esta forma. Pues si Dios es tan poderoso, Él así puede quitar esta pandemia, así puede salvar a todos del COVID. Y no pasó. Pero ¿qué es lo que la gente quería? Es: si Dios, quien dice ser, hace lo que yo quiero que haga, entonces es Dios. Es poner en condiciones a Dios como un medio y no como una finalidad. Y una vez más, aquí estamos, personas religiosas, creyentes, cristianas, que cuando nos topamos con la cruda realidad de un mundo caído, donde hay enfermedad, aflicción, problemas, muerte, crimen, etc., condicionamos a Dios. Y estamos como este malhechor: si eres el Cristo, entonces tienes que salvarme de esta situación, tienes que sacarme de este problema, tienes que contestar mi oración. Todos hemos llegado a un punto en el que anhelamos y deseamos que Dios realmente conteste una oración o un deseo, una pasión que realmente nos carcome, o que sentimos que si Dios cumpliese eso nos haría realmente felices. Y para que no vean o no sientan o piensen de que pues ustedes nada más, yo no, aquí les va un caso. Pocas ocasiones he hecho una oración en la que yo le pida a Dios que realmente pase algo. Una fue hace un par de años y otra fue hace casi 10 años. En la de hace casi 10 años, mi mamá estaba agonizando en la última etapa de su cáncer. Y mi oración egoísta ante Dios fue: Señor, todavía no te la lleves, porque
no me siento listo. Y ese día falleció. Y hace un par de años, yo estaba sentado ahí, pasaron el micrófono y yo pedí por la salud de mi mamá, que estaba intubada de COVID. ¿Y qué pasó? A los 3 días falleció. A veces tenemos la actitud de este malhechor, porque somos como ese malhechor, en donde esperamos que Dios sane a un ser querido o a nosotros, en donde esperamos que Dios restaure nuestro matrimonio, restaure nuestra familia, nos devuelva el trabajo, nos dé estabilidad económica, etcétera, etcétera. Y no es que Dios no le importe nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra economía, nuestro matrimonio, etcétera, etcétera. Es que la forma en la que nos estamos acercando a Dios no es la correcta. ¿Cuál es esta forma incorrecta de acercarse a Dios? Señor, tengo este problema, tengo este impedimento, tengo este obstáculo, quítalo y entonces me acerco a ti. Te sirvo, te busco, estoy contigo. Pero la tradición cristiana le ha llamado a este otro malhechor que nos narra el versículo 40 en adelante, Dimas, dice lo siguiente: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos por lo que recibimos y lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. La actitud del otro malhechor es: estoy padeciendo las consecuencias de mi pecado. Lo que estoy viviendo me lo merezco. Y ese es el problema con el otro malhechor y con muchas de nuestras oraciones, en donde condicionamos el poder de Dios. Y es: esta situación no me la merezco. O como yo oré hace unos años, esto que estoy viviendo, no estoy listo para eso todavía. El otro malhechor dice: esto nos lo merecemos. Y no le pide a Jesús que lo saque de la cruz, no le pide a Jesús que lo salve. ¿Qué es lo que le dice a Jesús? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús, yo quiero estar contigo, a pesar de mi pecado, a pesar de que esté padeciendo por lo que merezco. La vida que tengo, lo que estoy sufriendo, me lo merezco, pero yo quiero que estés conmigo. Acuérdate de mí. Para este malhechor, el poder de Dios no es un medio. Dios es la finalidad de él. Yo quiero estar con Jesús y lo reconozco como Rey, lo reconozco como Señor, como el Cristo, a pesar de que estoy padeciendo, a pesar de las consecuencias de mi pecado, a pesar de mis problemas, a pesar de que no cambie nada. Acuérdate de mí, tenme presente. Y tenemos la hermosa declaración de Jesús. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo
en el paraíso. Y hoy también se puede entender como ahora. En el momento de nuestro peor sufrimiento, del peor infierno que estemos pasando, en esos momentos podemos transportarnos al mismo paraíso y reconocer por la fe de que Dios está con nosotros. ¿Qué es lo que dice el Salmo 23? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El salmista está reconociendo, aunque esté en el peor valle, en la peor oscuridad, en el peor duelo, en el peor sufrimiento, no he de temer, porque reconozco que en medio de esa situación Dios está conmigo, Dios me está pastoreando, Dios me tiene en sus brazos. Y ahí, con los brazos extendidos, Jesús le dice al otro: ahora mismo puedes estar en el paraíso. No tenemos que esperar a que nos muramos, lo cual sucederá el día en el que Dios nos llame a su presencia. Cada uno de nosotros tiene los días contados, y en algún momento estaremos con Él, y en efecto estaremos con Jesús. Pero ese paraíso que está guardado en una forma más viva y espléndida que ahora, lo podemos empezar a experimentar en el hoy. En medio del sufrimiento, de la tribulación y de nuestros problemas, Dios puede dar paz y puede traer su paraíso a nuestro corazón y a nuestra mente. Como dirá también una alabanza: paz en medio de la tormenta. ¿Puedes creer? Paz en la tormenta. Y en medio de esa tormenta, en medio de esa cruz en la que estaba este malhechor, que quiere estar con Jesús, que le ha reconocido como Rey, Señor y Cristo, Jesús le ha dicho: ahí tú puedes tener paraíso. Y lo tú. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Muchos de nosotros quizás tenemos esta vivencia o experiencia de haber sentido la paz de Dios, el amor de Dios, el cuidado de Dios en medio de nuestro sufrimiento, en medio de nuestros problemas. Y en Jesús tenemos el ejemplo que a pesar de que Dios no lo libró del sufrimiento, es más, le cargó todos nuestros pecados, toda la tierra se oscurece por nuestras maldades y nuestras iniquidades, como leímos hace un momento, que lo dice el profeta Isaías. A pesar de eso, Jesús siguió confiando en Dios y le dice: en tus manos encomiendo mi vida, encomiendo mi ser, encomiendo mi espíritu. Puede ser que el Señor no restaure ese trabajo, ese matrimonio, esa familia, esos hijos, esos padres, etcétera, etcétera. Pero ahí, en medio de que la situación no se componga como no se compuso para Jesús, podemos decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Mi vida está en tus manos, y yo quiero reconocer y confiar que a pesar de que esta situación es muy dolorosa, es muy difícil, no está cambiando, es más, está empeorando, tú tienes un propósito, tú tienes un porqué. Tú conoces mejor mi vida, mi corazón, mi familia, quién soy yo, y quiero descansar. Jesús descansó en su Padre, porque sabía que lo que estaba pasando tenía implicaciones cósmicas. ¿Por qué cósmicas?
Porque lo que Jesús hace en la cruz no solamente restaura nuestra condición eterna, también se inaugura el cielo nuevo y la tierra nueva. Esa transformación de todas las cosas. Todo el universo será transformado cuando Jesús regrese. Pero la transformación de ese universo comienza ahí en la cruz, en el corazón de ese malhechor y en el corazón de cada uno de aquellos que crean lo que Jesús hizo en esa cruz, lo que Él hizo en su vida, lo que pasó cuando Él resucitó, lo que Él está haciendo en su ascensión. Al principio decía, la sociedad está tan caída y tan corrompida porque ignora y desconoce la voluntad de Dios, como muchas veces nosotros lo ignoramos. Pero entre más conscientes seamos del amor y del poder de Dios, nosotros podemos empezar esa transformación, primero con nosotros y después con aquellas personas que Dios ponga delante nuestro. Esa transformación es gracias a que el Hijo de Dios, el hombre justo, murió en la cruz